Buenas tardes. Gusto de escucharlo, señor Jaime. Queremos su opinión. Tenemos como información de último minuto que en Ayacucho que han acribillado a 18 personas en bares y cantinas del Braem en pleno toque de queda. Y bueno, a esta masacre le acompañaron prácticamente unos panfletos con que no voten para Keiko. ¿Qué opinión le merece, señor Jaime, este tipo de hechos justo cuando ya estamos en plena carrera electoral? Gracias por la pregunta. Voy a responderte. La masacre de la madrugada o de la noche de ayer y la madrugada de hoy en San Miguel de Leni, distrito de Vizcatán de Leni, es una masacre express del clan Quispe Palomino para el fujimorismo. Es decir, es una masacre para beneficiar al fujimorismo, para que el fujimorismo diga, ahí está el terrorismo. ¿Entiendes? Esto no es nuevo, no es nuevo. Vamos a dar ejemplos, vamos a poner ejemplos, ¿ya? Déjame desarrollar la idea, ¿sí? El 4 de junio del año 2011, un día antes de la segunda vuelta de las elecciones generales, ¿no?, una patrulla militar fue emboscada cuando se dirigía hacia Choquetira, en el distrito de Vilcabamba, provincia de la Convención, en el sur del Brae. Resultado, 5 soldados muertos. ¿A quién beneficiaba esa emboscada? A Keiko Fujimori, que estaba compitiendo con Ollanta Humala. Todo lo que sea terrorismo le beneficia a él. Segundo dato, que mucha gente no lo toma en cuenta, pero en mi caso sí, sobre todo de este último, del 2016. El 9 de abril, en la madrugada, en la zona de Macachacra, o rumbo a Macachacra, Santo Domingo de Acobamba, Concepción, Junín, en el norte del Brae, ocurrió una emboscada a un convoy militar. ¿Cuántos muertos hubo? 5. 3 militares y 2 civiles. ¿Qué se realizaba al día siguiente? La segunda vuelta de las elecciones la primera vuelta de las elecciones del 2016. ¿A quién beneficiaba? A Keiko Fujimori. ¿Cómo? Obtuvo 73 congresistas, casi el control total del Congreso de la República. No, casi no, el control total del Congreso de la República. Claro. Luego, cuando sale el escándalo de los frío bar, la compra de frío bar, de computadoras en exceso y de contratos de incremento notable de la planilla en el Congreso, hace unos años atrás, ya cuando creo que fue en 2017, ocurre otra emboscada en la parte de Churcampa. ¿Para qué? Para volver a colocar la niebla del terrorismo, del senderismo, del rebrote. ¿Y a quién beneficiaba? Al Fujimori. Ahora, este hecho está precedido por un audio que fue difundido, ¿no?, por 2 medios. Uno fue de televisión, Juliana Olsenfer, ¿no?, todo el audio de una tal Vilma, y que decía, no voten por Keiko. ¿Creen que en realidad esa frase, no voten por Keiko, es para desfavorecerla? No, señor, es para favorecerla. Todo lo que sea terrorismo le favorece, ¿ya? ¿Y qué sale diciendo el jefe de la Bicote?
que está comprobado por los colaboradores, obviamente que era real, era un audio que viene del Istatán, ¿no? Y que decía, hablaba, le decía al Facebook que está hablando mal del comunismo y todo eso, ¿no? Eso que ya ese era el preludio, ¿no?, de lo que hoy estaba ocurrido. Una masacre, 14 muertos, no son 18, según el Comando Conjunto, ya precisó hace unos instantes que es una masacre de 14 personas en San Miguel de Línea, distrito de Iscatán de Línea. ¿A quién beneficia? A ver, bien, al fujimorismo, ¿no? Necesita ganar estas elecciones. Las últimas encuestas, ¿no?, la de IEP le da más de 10%, la de Ipsos, una ventaja de Castillo sobre Keiko de más de 5 puntos. Claro. Bueno, y claro. Cosa clara, los hermanos Quispe Palomino y su organización armada no es Sendero Luminoso. Eso nos han hecho creer por años. Y todos los periodistas cacarean narcoterroristas, Sendero Luminoso, terroristas. Esta es una organización armada de los hermanos Quispe Palomino, totalmente articulada al narcotráfico. Hay que verlo como tal, una narco-organización armada. Quitémosle la palabra terrorismo, Sendero Luminoso, que es lo que quieren los policías y militares, y lo que también necesita el fujimorismo. Y lamentablemente el Estado, este gobierno, no sabe definir claramente la naturaleza de esta organización. Y nos tienen que son senderistas y terroristas. Y para eso están 13 años las Fuerzas Armadas. 13 años. Entraron en agosto del 2008. Han cumplido 13 años y meses. No deben desarmar a una organización que hizo son 50 hombres. 150 hombres que son los que hacen acciones armadas, ¿no? Claro. Esto ha servido y sirve para mantener el fantasma del terrorismo, cuando en realidad no son terroristas, son narcotraficantes. Señor Jaime, tenemos una participación de nuestro colega Mario. Gracias. Señor Antesana, buenas tardes. Usted ha señalado algo importante, esto y es algo curioso, ¿no? Esto de que obviamente la maquinaria de los medios de comunicación van a levantar en alto y le están levantando, obviamente ya sabemos a qué están jugando, sobre todo en la capital, y además es algo curioso, como dicen, hay algunas voces, de que el señor Rospigliosi anoche, bueno, con toda la ufanería que la caracteriza, decía que ellos van a derrotar al Fujimori en 6 meses y todo ello. Y también lo que llama la atención es cuando este documento dice limpiar al Brain, al Perú, de antros, de elementos de mal vivir, de parásitos y corrupción, entre otras cosas. Y se preveía esto mucho más antes, hace semanas, que no sea nada raro que ocurra algo en el Brain, y usted lo ha puntualizado claramente, de que esto es lo que favorece al fujimorismo, y ya lo ha puesto los ejemplos. Es una situación que, como dice, ¿qué importan los medios con tal de lograr el fin? ¿Es así? Sí, definitivamente. Es que, mira, hay que entenderlo de esa manera. Los hermanos Quispe Palomino, que ya no está Raúl, ya murió, ¿no? Pero eso lo sigue controlando José, ¿no? Y sigamos hablando entonces de un clan. ¿Por qué clan? Porque es una organización del narcotráfico, pues. Es una organización, una narco-organización armada, pequeña, debilitada, pero es una narco-organización armada. ¿Que le hace el favor a quién? Indirecto, obviamente. No seguramente coordinado vía celular ni WhatsApp, ¿no? Y le hace el favor al principal narcopartido, una organización criminal que quiere ganar esta elección. No es clarísimo. Quien lo ve de esa manera y deja de escuchar a todos los que hablan de terrorismo, senderismo, va a encontrar la lógica. Y para eso te he sacado los hechos. No, ya no es casualidad. Una puede ser casualidad. Ya. La segunda, la de junio puede ser casualidad. La del 9 de abril del 2016, ¿no? No fue casualidad. Se mandaron a la Boca del Lobo, al convoy militar, ¿no? Y la de Lauro de Vilma y el ataque en Churcampa, justamente cuando el fujimorismo estaba en problemas por los friobar, por las computadoras que se habían comprado en exceso, por la incremento de una planilla exorbitante en el Congreso, también le salió una emboscada. ¿Y qué dijeron todos los medios de comunicación?
que siguen con este discurso de que son narcoterroristas, senderistas, terroristas. Ahí está el rebrote del terrorismo, pues, y se posesiona ese problema y relativiza, es decir, debilita los otros problemas reales que tenemos. Ahora, lo que busca esto, que son muertos reales, ¿no? 14 personas muertas y un niño que dice nuestra condena, es precisamente para decir, ahí está con el terrorismo. No decía Beto Vizqui iba a haber un coche bomba, no decían que se iba a venir, que ya el senderismo va a tomar el poder. Ah, bueno, pues ahí está. El gran favor, por eso yo llamo, masacre express del clan Quispe Palomino para el fujimorismo. Así de simple, para el narco-fujimorismo. Las cosas claras. Si alguien quiere leerlo de esa manera, tiene la posibilidad. Los hechos que he dado a conocer son reales. No me baso en cosas falsas o gaseosas. Ahí están los hechos. Cada elección, donde ha terminado que Fujimori, siempre, justo antes, una emboscada. ¿Qué es esto? Y ahora una masacre. Sí. Por eso, como dice acá un oyente del WhatsApp, señor Antesana, dice, y es claro, ¿no? Cuando dice, qué curioso, ¿no? Cada vez que el Fujimori está en esta situación, de pronto se dan estos hechos, y verdad, y usted acaba de señalar, aunque hay quienes todavía utilizan el término de remanente de sendero, los califican como ahora remanente de sendero, ¿no? Hay que aceptar, fue un remanente. ¿Ya? Pero ahora ya no es. Ya no son, es un clan. Ahora es un clan de la droga. Claro. Que hayan dejado de procesar drogas, mira, hay que ampliarle a la gente. Ellos empezaron a cobrar cupos del año 2002 a los mochileros. ¿Ya? Empezaron a cultivar coca y procesar droga 2003 hasta el 2008. Procesaban pasta básica de cocaína. ¿Dice eso la DINCOTE? ¿Reconoce eso a las Fuerzas Armadas? Ninguno. ¿No? 3. Empezaron a chalequear. Chalequear significa dar protección, hombres y armas, y eso se cobraba, eso es plata contante y sonante, ¿no? 4, empezaron a transportar drogas, 99 mujeres y un hombre adelante, todos de la organización de José, de Raúl, de la Unión, más de 1 tonelada moviendo droga, ¿hasta dónde? Cerca de Guaytapallana, allá por Junín. ¿Cuánto movían? Más de una tonelada de droga, sea pasta o cocaína. ¿Qué más? 5, tuvieron 3 laboratorios de refinamiento de cocaína en Bidón. Uno de colombianos, otro de brasileños y otro del primo Lucho de José. ¿Ya? Así lo llaman, primo Lucho de José. 3 laboratorios de refinamiento de cocaína en Bidón. ¿Alguien lo dice? ¿Por qué no lo dice? Porque quieren seguir viéndolo como terrucos, pues. Claro. Y no son los narcotraficantes que fueron. ¿Ya? Sus emboscadas. Ahora, hablamos de las emboscadas también. Todas las emboscadas a policías siempre están mediadas por un tema de drogas. La de Puente Catute, el 5 de diciembre del 2005, era un convoy que salía de la reciente inaugurada base antidrogas de Palmapampa. ¿Cuál era el objetivo? Enviar un mensaje y decir que se retire la base antidrogas de Palmapampa, que había sido inaugurada el 16 de noviembre de ese año, del 2005. O sea, todas sus emboscadas son por droga o por insumos químicos. Así de simple. Nunca las emboscadas han sido para conquistar el poder. Otra cosa, ¿alguna vez realmente ellos han boicoteado las elecciones? Desde que están ahí hasta el día de ayer en la noche, nunca han boicoteado ningún proceso electoral. ¿Ya? Ninguno. Sí. Estos no son senderistas, pues. Hay que tener claridad sobre eso. No son senderistas, pero el nombre que le han puesto, el rótulo, ¿no? Que le han puesto narcoterroristas, senderistas, terroristas, entonces ahora, ¿no? Ya eso le sirve, ¿no? Al fujimorismo. Han estado tratando acá de poner banderas. También lo escucho, he visto que alguien Ocio el martillo. Bueno, sí. Mal hecho, cajos mal elaboradas. Las banderas rojas que aparecieron aquí en Lima, ¿no? Luego armas, trapos rojos. ¿Qué es esto?
es fabricación del terrorismo en Lima o en las ciudades, porque no hay senderismo acá activo. Acá está Movadez, ¿no? Y el Movadez no hace acciones armadas. No hay una sola acción armada, aunque ellos quieran verlo, no hay. Entonces lo tienen que fabricar. Acá lo fabrican en el DAE, el gran favor que les hacen los hermanos Pinto Pellerino. Efectivamente. Bueno, sí, obviamente está bastante claro lo que usted plantea, porque la planadora con la que cuenta actualmente Fuerza Popular parece que le está preocupando, no le está dando los resultados, están jugándosela toda, y una de ellas es esta, porque no sé si usted ha tenido acceso incluso a ese supuesto pronunciamiento de limpiar Alvará, entre otras cosas, que el mismo contenido de la redacción y los términos que se emplean son muy ajenos pues, a lo que fue tiempo atrás, cuando había otro tipo de pronunciamientos en la misma redacción, entre otros aspectos, señor Antesana. Sí, a mí me llama mucho eso. Claro, eso está debidamente redactado, ¿no le parece? Es algo raro, siendo que usted seguro entiende. Pero sí, no lo van a negar. Claro. No lo van a negar, sí. Porque lo necesita. Exacto, porque sí. Es un favor que hace una narcoorganización armada al narcopartido. Fuerza Popular. Si alguien no tiene claridad, Fuerza Popular es un narcopartido, el más importante de este siglo. Si no lo entienden así, entonces nunca lo van a entender por qué ocurre esto. Pero mucha gente de verdad, yo estoy seguro que sí lo sabe, porque los demás equipos se han dedicado totalmente a los cobros de cupos, a cobrar cupos a los cocaleros, ¿no? Se dedican a eso. Esa es su chamba. De eso viven. Sí, pues, y esta es también la chamba, como se dice, de lo que está haciendo la candidata, su gente, porque con ello dirán que es el único partido capaz y con la capacidad suficiente, como ya lo anunció el señor Rospigliosi, que en 6 meses liquidan todo, entonces es el único partido, es la única fuerza que puede derrotar aparentemente al terrorismo. Eso es lo que nos está dejando como mensaje, ¿no es cierto? Muy bien, señor José Antesana. A ver, ¿algo, Félix? No, solamente recordarle, pues las palabras del señor Fernando Rospigliosi anoche. Hay que exterminar a los terroristas y también a los narcotraficantes, mano dura. Y decía a ellos exterminar, pero a los delincuentes, cárcel. Muchas gracias, señor Jaime. Sí. Yo, Jaime, un gusto haber conversado con usted. Muchas gracias acá en Estación hoy. Félix, adelante. Muchas gracias. Jaime Antesana por compartir con nosotros. Buenas tardes. Las áreas verdes merecen nuestro cuidado. No las pises ni arranque las flores de los jardines y parques de la ciudad. Es un mensaje de Estación Guari. Comunicado. Recibos de luz se pagarán solo a través de bancos.